Hoy vamos a hablar del Patronato de la Mujer, una institución que estuvo activa durante el franquismo y que siguió en activo durante la transición hasta 1985, cuando yo nací. Y he de decir que hasta el momento de preparar esta entrevista no tenía ni idea de su existencia. Y para ello hemos traído a Pilar Iglesias, que es educadora por vocación, feminista por convicción y amante apasionada de los viajes, la lectura, la cultura, la investigación y la escritura. ¡Madre mía! Muchas gracias por esa presentación. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ¿Te ha falta gustado. alguna cosa más en esta presentación? Bueno, creo que sí ha salido lo de feminista por convicción. Sí, sí, lo he porque dicho. Eso es lo primero que querría decir. Qué porque guay. además, sin esa convicción y ese compromiso con el feminismo, no estaría hoy aquí. Qué bien, qué bueno. Pues me alegro de ese compromiso y esta convicción feminista. Eres experta en los derechos de las mujeres y el enfoque feminista en el abordaje de la salud, las pioneras de la medicina moderna, feminismo y literatura. Y también chanelas mucho del patronato. Cuéntanos qué era realmente el Patronato de la Mujer, porque de verdad que creo que es muy, muy desconocido. Sí, el Patronato de Protección a la Mujer, será su nombre oficial. Desgraciadamente no era desconocido solamente, por ejemplo, para ti, no, es que era desconocido y todavía es muy desconocido para muchísima gente. Si seguramente nos vamos a un último año del grado de Historia en muchas universidades, desgraciadamente la mayoría del alumnado y probablemente el profesorado no sepan lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer. El Patronato de Protección a la Mujer es una institución, en el caso de España una institución dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene una finalidad que va orientada al control, a la detención, a la represión, al castigo y a la reeducación moral. Voy a utilizar algunos términos que nos van a resultar extraños, pero son los que utilizaban en la época. Así que imaginároslos si estuvieran escritos muy entrecomillados. De chicas jóvenes, en principio entre 16 y 23 años, Wow. aunque luego esas edades se sobrepasaban por ambos lados, pero entre 16 y 23 años. ¿Y por qué motivos? Pues por comportamientos o riesgos o sospechas de comportamientos, todo muy vagos, relacionados con la moral sexual, que en absoluto constituían motivo de detención para los hombres. Con lo cual ya estamos viendo una profunda injusticia y evidentemente ya podríamos estar hablando de una violencia estructural de género. Efectivamente, si nos vamos a la época franquista, pues se crea por un decreto de 6 de noviembre de 1941, que se publica en el boletín del día 20. Wow. Qué coincidencias de la historia, ¿no? Sí. La fecha de muerte del dictador, o la fecha oficial de muerte del dictador. Pero, además, hay otro decreto de esa misma fecha, que se publica también en el boletín del 20, que es un decreto para la creación de prisiones especiales para mujeres caídas. Mujeres caídas ¿Qué significaba era eso? un eufemismo para decir mujeres en situación de prostitución. Por tanto, vemos que hay unas cárceles, porque esto fueron prisiones, se crearon 8 prisiones especiales únicamente para mujeres en situación de prostitución. ¿En Madrid o dónde estaban? No, estaban en Madrid, había en Toledo, había también en Gerona, eran 8 en total. No te las puedo decir ahora de memoria y no me gusta dar datos que no tenga certeza, pero hay publicaciones sobre ello. Fueron 8. Y la intención en ese caso sí era encerrar a mujeres por un periodo generalmente de unos 2 años para esa reeducación moral. Pero estos sí eran mujeres que estaban en situación de prostitución. Sin embargo, el patronato, al parecer, según lo que expresaba ese decreto y la legislación posterior, era para dirigirse a chicas, repito, entre 16 y 23 años, que en el 41 era la mayoría de edad, después pasaría ya a 21 años, que estuvieran en riesgo moral, usaban este término. Teóricamente era para prevenir que entraran en prostitución y que fueran explotadas sexualmente. La realidad es que luego, cuando
vamos conociendo la historia del patronato o consultando los expedientes a los que hemos ido teniendo acceso. Fue una minoría de chicas encerradas en el patronato las que estaban en alguna situación vinculada a la prostitución. La mayoría de muchachas estaban en situaciones que ahora mismo os parecerían absolutamente increíbles. Y, o sea, supongo que has visto los expedientes y nos podrías contar algún ejemplo de algún expediente que te haya, no sé, impresionado de alguna manera. Sí, os voy a dar algún ejemplo. Bueno, yo he consultado un número Tenemos aquí uno de ellos. escaso de expedientes. Yo he consultado en torno a 230 expedientes de los años 60, década de los 60 de Málaga. Porque el patronato, voy a decir esto para que se entienda mejor, estaba organizado con una junta nacional, pero después se organizaba por provincias. Tenía juntas provinciales. Cada junta provincial estaba presidida por el gobernador civil y tenía representantes de la Iglesia, representantes de Acción Católica, de Falange, del Ejército, un policía adscrito, es decir, todas las fuerzas del régimen, absolutamente. Y contaba con vocales, casi siempre había alguna mujer, en minoría, por supuesto, no en paridad, y hombres que fueran personas de prestigio moral, por tanto, por supuesto, muy católicas y muy franquistas. Bien, pues esa documentación en algunas provincias está muy bien conservada en los archivos históricos provinciales. Concretamente, el de Málaga la tiene muy bien organizada. En esos expedientes que yo he consultado, pues yo he visto que de esos 230 aproximadamente hay un 10% de muchachas que podrían estar en alguna situación cercana a una situación de prostitución. Aproximadamente otro 12-15% muchachas solteras embarazadas, sobre las que caía también una brutal punición. El resto, por tanto, estamos hablando de más de un 70%, estaban en ese paraguas del peligro moral, que podía ser desde que a la familia no le gustaba el novio, a que habían intentado marcharse de casa buscándose a lo mejor un poquillo una vida mejor en la costa. Fijaros el contraste, un patronato de protección, no, de control, de represión de las mujeres y una Costa del Sol en que nacía el turismo, ¿no? Una pregunta, ¿y la familia era la que denunciaba a esas niñas? Sí, vamos a ver, en el patronato se entraba por una denuncia, siempre. Esa denuncia podía venir de la familia, por ejemplo, en los expedientes que yo he consultado, prácticamente en casi todos está la familia detrás. O podía venir también por un sacerdote y, sobre todo, si nos vamos no a los 60, sino a ese primer franquismo en que ha nacido el patronato, que se ha puesto en marcha a partir de febrero de 1942, se ha hecho ya efectivo, existía una figura, las celadoras, que eran unas mujeres que tenían que hacer un cursillo, eran contratadas por el patronato, después pasaron a denominarse visitadoras sociales, que sobre todo en esos primeros años recorrían lugares públicos, pues como podría ser las fiestas de un pueblo, parques, bailes, etcétera, para ver si había muchachas que estuviesen manteniendo un comportamiento poco aceptable o que llevasen la falda más corta o el escote más bajo. ¿Y cómo sabían que estaban en situación cercana a la prostitución? ¿Y cuál era el castigo? Quiero decir, ¿cuáles eran las consecuencias de que fueran denunciadas, ¿no? Claro, vamos a ver, fíjate que yo te he dicho que recorrían lugares, a esa chica que la veían a lo mejor darse un beso con el novio o llevar la falda corta, no es que estuviera en una situación de prostitución, estaba en ese paraguas absurdo del peligro moral. Y en esto sí quisiera detenerme un momento. Muchas veces se menciona en la documentación del patronato desviadas, inadaptadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las monjas las llamaban directamente descarriadas. Tú te sales de un carril, tú eres inadaptada porque hay un modelo. Entonces hay un modelo claro, el modelo al que tenía que responder la mujer era un modelo que viene marcado desde lo religioso, pero también desde lo filosófico.
y desde el discurso científico médico del siglo XIX, es el modelo de un destino único de esposa y madre, es un modelo de represión absoluta de la sexualidad de la mujer, si no es dentro del matrimonio y en función del placer del hombre y de la procreación, nunca del placer de la mujer. Ese modelo de mujer muy determinado. O sea que Cualquier también, cosa que se desvíe. o sea que me supongo que también había mujeres lesbianas, Sí. bisexuales, o sea, Vamos mujeres que vivieran su sexualidad y su identidad de género de una manera diferente. Vamos a ver. Y luego voy a volver a los patronatos porque querría, a los expedientes, porque querría mencionar algún caso. En el caso de las mujeres lesbianas, si bien siempre hay como una imagen más de que los perseguidos eran los hombres homosexuales, que efectivamente sí estaban perseguidos por ley. Estaba perseguida por ley la homosexualidad, pero de alguna manera en esa especie de imagen asexual de la mujer se centra más en el rostro masculino y sabemos que desgraciadamente un hombre podía ir a la cárcel o a un campo de trabajo o ser desterrado por ser homosexual. Nos aparece menos claro esta persecución de las mujeres porque también sabemos que las mujeres buscaron estrategias de ocultación, como el denominarse libreras, etc. Pero sí que sabemos que en el patronato aquellas chicas sobre las que cayese la más mínima sospecha de lesbianismo, a veces simplemente por ser amigas de otra compañera dentro del centro, no iban a la cárcel, iban al manicomio, y utilizo el término de la época, es decir, iban a psiquiátricos como Cienpozuelos o el de Arévalo en Ávila, donde ya iban a ser sometidas a electroshock o a choques insulínicos, etc. ¿Este es el patronato? Este es uno de los centros del patronato, este no existe, se voló en 1991, como se puede ver ahí ahora mismo. Ya te lo sabías, ver, sí, por supuesto. El patronato no tenía un solo centro. El patronato, ¿dónde va a ejercer? Necesita lugares donde se interne a las chicas para someterlas a lo que se llamaba pedagogía correccional, que también está perfectamente conceptualizada y hay manuales de pedagogía correccional. ¿Y qué le hacían? Bien, pues necesita centros. Voy primero dónde lo hacían. ¿Dónde lo hacen? El patronato crea algunos centros, pero pocos, y utiliza los conventos numerosísimos que ya existían. Y algunos venían teniendo esa función desde hacía más de 100 años, como las adoratrices. Había conventos ya de monjas que venían ejerciendo esa función. Algunos la venían ejerciendo desde finales del siglo XVI. Otros, como adoratrices, se habían creado en el XIX. Había habido ya un real patronato desde 1902, que había continuado luego un pequeño periodo de tiempo entre septiembre del 31 y junio del 35. En la Segunda República es cuando se crea por primera vez con el nombre de Patronato de Protección a la Mujer. Pero hay que entenderlo dentro del marco de avance en derechos de las mujeres de la Segunda República, pero sin embargo no dio tiempo ni hubo dinero, según decía María Alejárraga, para cambiar esos conventos donde ya venían las mujeres, vuelvo a decir, por lo menos desde finales del siglo XVI. Esos conventos existían y ya venían ejerciendo esa función. El patronato los aprovecha. No tenemos todavía ni siquiera el listado completo de todas las órdenes cuyos centros estuvieron al servicio del patronato. Las chicas muchas veces, tenemos el caso, por ejemplo, de una superviviente, que ella misma lo cuenta, Pilar Dasí, psicoanalista valenciana, que ella sabía que había estado en un convento recluida, pero ni siquiera sabía que detrás había una institución del Ministerio de Justicia que se llamaba el patronato. Qué fuerte. Allí es donde se ejercía. Y uno de los ejemplos que me ibas a contar, alguno de los expedientes. Pues mira, alguno terrible. Tenemos, por ejemplo, una chica, y lo reproduzco, es que es muy poco estremecedor, tal y como está redactado en el expediente que había redactado la visitadora social. Esta chica es sordomuda, perdón. Esta chica un día está sola en casa y entra otro vecino, al que se le llama el mudo, con todo, podemos ir poniendo todos los sismos a todo lo que te cuente, la viola, entra con el pretexto de hacer un arreglo de fontanería, viola a esta muchacha, muy jovencita. La chica se queda embarazada de la violación, por supuesto, prohibidos anticonceptivos y prohibido el aborto.
También esto era competencia del patronato, vigilar todo Y si ello. te violaban no te podías quedar embarazada, supuestamente. Esto era una idea que se tenía, ¿no? No he llegado a encontrar nada de esto en la documentación del patronato. La chica se queda embarazada y había centros especiales para las embarazadas. Es decir, el patronato evita desde el primer momento que se junten en los mismos centros, que ya sabemos que son conventos, que están regidos todos ellos por órdenes religiosas femeninas, muchas muy numerosas. He mencionado adoratrices, oblatas, terciarias capuchinas, María y Anúa Coeli, cruzadas evangélicas y un larguísimo etcétera. Bien, pues nunca permitían que las embarazadas estuvieran con las no embarazadas, como si fuera contagioso. Desde el primer momento utilizan unos centros especiales maternales. A esta chica la envían a lo que se llamó después la maternidad de los horrores, la que estaba en Peñagrande, en Madrid, en el barrio de Peñagrande, Nuestra Señora de la Almudena. La envían allá, tiene una niña. Esta criatura muere, al parecer murió, no es que se la robaran, sino que murió de manera natural, al poco tiempo. Ella continuaba todavía, estaba para ser reformada, no el violador, ella, el violador estaba en la calle, ella continuaba en Peñagrande. Y aquí viene la parte para mí más horrible. La madre escribe una carta a la Junta Provincial de Málaga, diciendo que el mudo se ha quedado viudo y quiere casarse con su hija. No. Sí, te da horror, ¿verdad? Yo lo tengo que decir ahora con una cierta frialdad. Cuando me he pasado mañanas copiando esos expedientes salía casi enferma del archivo. Bien, por supuesto, la madre considera que es la mejor solución. Hay que comprender a esa madre en ese marco. Hay que comprenderla también. Es decir, es una cadena de víctimas de un sistema en el que la libertad y los derechos humanos de las mujeres no existen. Esta muchacha vuelve para Málaga para casarse con su violador. Estremecedor. Por supuesto, el patronato se llamaba Patronato de Protección a la Mujer, pero nadie vigilaba después qué pasaba, cómo fue la vida de esa muchacha. Eso ya nadie lo protegía. ¿Y sabes qué pasó después? O... No, los expedientes acaban allí. Yeah. Los expedientes terminan, porque como ya estaba casada, ya no había peligro moral. Ya si el marido la violaba, estaba dentro del matrimonio. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No. Es que todavía, hace muy poco, y me temo que quizás haya jueces y juezas que aún no sean conscientes de que puede haber violación dentro del matrimonio. Sí, sí que las hay. Todo el rato. En el momento en que tú no quieres hacerlo y lo tienes que hacer, eso es una violación. Solo sí es sí, siempre. ¿Por qué te interesa tanto esto? ¿Por qué te metes en toda esta investigación? ¿Y por qué te parece importante? ¿Y cómo llegas ahí? Bueno, pues, a ver, primero, me meto, me apasiona todo lo que es violencias sobre las mujeres y sobre todo cómo podemos reaccionar a esas violencias y crear procesos de resistencia y de empoderamiento. Ahora dispongo de tiempo porque estoy jubilada, entonces hay otro elemento también, que tengo ese tiempo y yo me dedico a otros temas que siempre llevan esos dos ejes, violencia contra la mujer y procesos de empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo hacemos mejor esta sociedad transformando y que los derechos nos puedan abarcar a todas y todos? ¿Y cómo llego al patronato? Pues se fueron dando una serie de circunstancias. La primera circunstancia es que estando haciendo un intercambio de profes de lenguas extranjeras en Irlanda del Norte, en Derry, en 2002, vi la película Las hermanas de la Magdalena, que recomiendo a todo el mundo que no la haya visto. Bueno, entonces entro en contacto por primera vez con las lavanderías de la Magdalena. Unos años después, estando en Madrid, entro en un centro feminista, en Entre Dos, y me encuentro un grupo de mujeres que estaban tratando de formar una asociación porque habían sufrido pues, maltrato muy abusivo en preventorios de tuberculosis cuando eran niñas, en los años 70. Muy poquito después aparecen los libros de Consuelo García del Cid, después hemos tenido ocasión de conocernos y de compartir y compartimos espacios, y entonces entro por primera vez en contacto con el patronato. Al filo de esto, yo vivo cerca de un centro de Málaga, un espacio, en una zona que se llama La Misericordia porque un reformatorio. Ya venía con intención de investigar sobre esto porque
creo que tampoco se aplicaba una metodología muy respetuosa con los derechos humanos en ese reformatorio. Y de hecho estoy intentando iniciar con otra compañera una investigación en cuanto tenga tiempo. Todo esto se estaba cociendo ahí, pero mientras tanto yo iba trabajando en otros temas, algunos has mencionado al principio, y durante el confinamiento me llega noticia por una amiga de que convoca la Universidad de Málaga, un instituto de investigación de la Universidad de Málaga, un premio que era sobre trabajos comparativos entre España e Irlanda en temas relacionados con las mujeres. Entonces alguna bombilla se enciende y, bueno, decido ponerme a trabajar. Estamos en confinamiento. O sea, hace nada. Sí, Bueno, hace nada, vale, nada no hace es, nada, hace pero 5 años, lo ¿no? que quiero decir es que no podía salir a la calle, es que no se podían visitar. Y entonces yo me pongo a trabajar, a hacer un estudio comparativo entre el patronato y las lavanderías de la Magdalena de Irlanda. Ese es el libro que publico pues, en noviembre de 2021. Y bueno, yo presenté el trabajo, me dieron el premio, eso me llevó a ponerme las pilas y convertirlo en libro. Y por eso lo publico tiempo después como libro. Todo el trabajo sobre Irlanda lo pude hacer gracias al material excelente que hay en una página de una asociación de sociedad civil, Justicia para las Magdalenas, Justice for Magdalenes Research, que han ido trabajando y que nació a partir de 3 mujeres en 2003. Una pregunta, ¿las lavanderías de Irlanda y el patronato era lo mismo? Vamos a ver, era lo mismo con algunas diferencias. El tratamiento a las chicas, la detención, el encierro, las humillaciones permanentes, los castigos incluso físicos. En ambas instituciones había hasta celdas de aislamiento, como en una cárcel, y había castigos físicos, cortes salvajes de pelo, agresiones. Todo ese tratamiento, que es una violación sistemática de derechos humanos, se daba exactamente igual, porque responden a ese modelo que he dicho antes de pedagogía correccional, que ya se habían escrito manuales a finales del 19. Todo esto hay que hacerlo para librarlas del pecado, para salvar sus almas, para dominarlas de la manera más absoluta. Y siempre va unida también la imposición de prácticas religiosas y una explotación laboral. O sea, era el Estado con las instituciones religiosas. Totalmente. Es una complicidad absoluta en ambos países y en otros países donde también existieron instituciones similares entre el poder político y el poder religioso. Pero, ¿existen? Sí, existen de una o de otra manera. Es decir, siempre que salía, y podemos pensar también en el presente y en diferentes ámbitos, cuando hay esa alianza brutal entre el poder político y el poder religioso, en este caso de Irlanda y España era la Iglesia Católica, pero podía ser otro poder religioso perfectamente, y con un poder, con el sistema de dominación que creo que es el más amplio y el más potente en el tiempo y en el espacio, que es el sistema patriarcal androcéntrico. Esos 3 poderes tienen su expresión máxima en este tipo de instituciones. Cada vez que esos 3 poderes hacen una alianza, diríamos que el cromo con el que juegan, lo que se reparten en su cambalache de poderes, en su mercadeo de poderes, son las mujeres y la infancia. Una y otra vez, en uno y otro país, en una y otra época. Y lo encontramos perfectamente, entonces vamos estableciendo paralelismos. La diferencia que había, explotación laboral había en los 2 sitios. Lo que pasa que el trabajo de las lavanderías, porque eran lavanderías industriales instaladas dentro de los conventos, era brutal. Era todavía más brutal que el de los centros de España, aunque aquí también, bajo la apariencia de talleres de aprendizaje, trabajaban en trabajos no elegidos, obligados, para grandes empresas. Entre ellas sabemos que, por ejemplo, el Corte Inglés, Galerías Preciados, y en algunos conventos fabricaban pañuelos para los costureras, Sanfermines, todas las costureras de ahí. Una de mis abuelas trabajaba para Galerías Preciados cosiendo. Tenía un montón de preguntas para ti, pero me interesa preguntarte cómo ves ahora la violencia sobre nosotras. Y sí, ha cambiado y vivimos en una democracia aparentemente, pero también, no sé, cómo ves nuestros derechos y cómo estamos nosotras, porque
No me veo tan lejos de eso. A ver, Ni del tiempo ni del sistema de pensamiento. voy a empezar por lo positivo Venga, para vale. luego sacar la otra cara de la moneda. Es que igual soy muy negativa, no lo sé. No, quiero decir, por ejemplo, el tener un marco legal es una enorme diferencia. Sí. Y yo entiendo, aunque luego ese marco legal no tenga suficiente presupuesto, y bueno, entiendo que este programa y entiendo que todo aquello en lo que se participa lleva una parte importantísima y fundamental de incidencia política. Así que por eso estoy diciendo todo esto, ¿no? Es evidente, sigue faltando presupuesto para hacer cumplir las leyes de igualdad. Me voy simplemente a la 2004. Es decir, que es que han pasado más de 20 años, justo se han cumplido 20 años en diciembre, de la Ley Integral de Violencia de Género. 20 años, 2 décadas. Es evidente que no se han puesto los recursos suficientes para que exista simplemente el cumplimiento de esa ley. Sí. Fíjate qué poquito Y digo. tengan... O del Convenio de Estambul de 2011 y en vigor en España también un montón de años. Entonces, eso es cierto. Falta presupuesto, falta voluntad política, falta formación y que se la crean de todo el personal implicado. He mencionado a jueces y juezas y lo repito, pero lo mismo lo podría entender, por ejemplo, a la profesión de la que procedo, a profesoras y profesores, que me temo que a lo mejor tampoco tenemos suficiente formación para estar haciendo una educación feminista como debería hacerse, o personal sanitario, etcétera, etcétera. Falta mucho. Pero evidentemente hay una diferencia bestial Sí, por supuesto. entre tener una arquitectura de leyes, de leyes de protección de derechos, o tener la arquitectura, por ejemplo, que cuando te vas a ver la arquitectura legal franquista, al contrario, de negación de derechos. Creo que eso es un avance importante. Otra cuestión es que realmente el feminismo se ha puesto en la mitad de la sociedad, se ha puesto en la plaza pública. Esto tiene también la posibilidad de banalizarlo, por supuesto. Se banaliza y se venden camisetas de la marca que sea poniendo soy feminista, vale. Sí. Pero no hace tantos años en España, Pinguasin, menos de eso. los 20. Es decir, estoy pensando en hace 15 años, por ejemplo, que a veces ir a dar un taller o una charla y hablar de feminismo, todavía había asociaciones de mujeres donde se asustaban, porque todavía... Entonces, pese a toda la otra parte negativa que sabemos que hay, creo que hay avances importantes y que creo que hay avances que se van a quedar de alguna manera, me parece que eso está ahí, que están pasando cosas que son muy importantes, que no pasan en todo el mundo, no pasan en todo el planeta Tierra, pero creo que hay avances muy, muy, muy importantes. Ahora, dicho esto, también conocemos... bueno, pues el poder siempre se rearma. El sistema de dominación, vuelvo a mencionarlo, más fuerte, el patriarcado, está totalmente aliado también con un capitalismo neoliberal, que tiene el dinero y que tiene los medios, que tiene las redes. Y entonces, pues, bueno, sabemos lo que hay en España y lo que hay en otros países. Avances salvajes de una extrema derecha que, entre otros enemigos, tiene casi siempre a las mujeres feministas. Todo eso lo sabemos. Tienen el poder, tienen el dinero, pero creo que pese a eso hay avances muy, muy, muy importantes. Y una de las cosas interesantes de mirar y rescatar el análisis de este tipo de instituciones, hay dos para mí imprescindibles. Evidentemente, es que en España está absolutamente pendiente todo un proceso de verdad, justicia y reparación hacia las mujeres que fueron víctimas de esta forma específica de represión y que además lo fueron también sus hijos y hijas, que también hubo muchos casos de secuestros de bebés y de adopciones forzadas en los centros del patronato. Y eso es imprescindible. Creo que como sociedad, no solamente por las supervivientes, por supuesto, las primeras, pero como sociedad no tenemos vergüenza de tener toda una arquitectura de igualdad, de estar con los convenios firmados como CEDAW o Estambul, etcétera, y no hacer esa reparación. Eso es evidente, pero también por el presente, también por las mujeres jóvenes del presente, también por las adolescentes y las niñas. Me deja alucinada que me cuentes todo esto y que lo pueda escuchar más gente. Y también te quiero preguntar, porque hay gente que sigue diciendo, a pesar, mucha gente que sí lo ha vivido y gente que no lo ha vivido, que con Franco se vivía muy bien. Hay gente que lo sigue diciendo.
¿Qué piensas? ¿Qué les Sí. dirías? Bueno, pues, a ver, lo hemos hecho muy mal. Y aquí me involucro, o sea, hago mi propia autocrítica, diríamos, como madre y como educadora. Es que no se ha contado. No. Y no solamente ya vamos a hacer la crítica de la ley de amnistía, no, es que creo que no lo hemos contado suficientemente, no lo hemos contado suficientemente a lo mejor porque ciertas generaciones estábamos con la borrachera de ahora todo no puede ir nada más que a mejor y nos hemos liado y se nos han ido pasando décadas pensando que solo podía ir a mejor y desde luego desde la educación no se han incluido contenidos, es que tienes generaciones que han terminado la educación obligatoria, han terminado el bachillerato y no lo saben, la carrera no de saben historia, quiénes son. es que nunca se ha llegado a incluir el siglo XX. ¿Pero tú crees que es despiste? Vamos a ver, evidentemente no creo que solo despiste, no creo que solo despiste. Como no creo que sea solo despiste el que el patronato no esté en el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, como situación para acreditar la condición de víctima. No puede ser, sobre todo cuando sí hubo una asociación que presentó enmiendas y no se la atendieron. Entonces no creo que sea solamente despiste, creo que se cruzan muchas cosas. Lo que he dicho de la borrachera en un sentido muy amplio, sí que creo que en algún momento se puso demasiada ilusión o demasiada ocupación en vamos a construir lo nuevo, y claro, no puedes construir lo nuevo sobre los asesinatos, sobre los cadáveres del pasado, así de claro, ¿no? Y después hay muchos más intereses en juego también. Y desde la enseñanza, vuelvo a eso, porque es por ser mi campo, es muy fuerte que se hayan terminado, pues lo que digo, incluso carreras enteras, empezando siempre por el final, las guerras púnicas, las guerras médicas, Grecia, Roma, sí, qué sin fuerte, llegar, y es que hay generaciones de gente que ha salido de la universidad sin haber llegado jamás a la República, jamás, y no digo ya al franquismo o a la transición. Después hay otra cuestión, y ya concretamente para el tema del patronato, que sí que me parece que no es inocente y quiero hacer referencia a ella. Y esto marca una diferencia con Irlanda. Vamos a ver, Irlanda me refiero mucho porque es un modelo de incidencia política y de acción de la sociedad civil. Por eso hago tanta referencia a Irlanda. Irlanda había sido un país absolutamente dominado, primero por Inglaterra, pero después por la Iglesia Católica, con un peso brutal de la Iglesia Católica. Sin embargo, la sociedad civil se puso en marcha a partir de 31 años, a partir de 1993 y sobre todo de otra fecha, 2003. Es que es muy poquito tiempo y consiguieron que el Estado tuviera que poner en marcha un proceso de verdad, justicia y reparación. Y además no han parado después a hacer críticas a ese proceso, a intentar mejorarlo. Y están en ello continuamente. ¿Imaginas eso para...? Sí, claro, no es que me imagino, es que estamos trabajando por ello. Es que esto es parte de ello. ¿Qué ha pasado en España? ¿Cómo ha quedado el patronato tan olvidado? Fíjate que, por ejemplo, sobre las cárceles franquistas se ha investigado. Hay gente en universidades que ha investigado, hay trabajos muy buenos. Bueno, tengo una compañera de la Universidad de Málaga, por ejemplo, Encarnación Barranquero, Dolores Ramos, que tengo mucha relación con ellas, que han trabajado muy bien sobre las cárceles franquistas. Tenemos incluso trabajos muy interesantes sobre sección femenina, sobre la construcción de la mujer en el nacionalcatolicismo. ¿Cómo es posible que el patronato estaba tan escondido que es que estas mismas personas que estaban tremendamente comprometidas con la memoria histórica, el patronato no se lo veía, había estado ahí muy, muy escondido? Y los trabajos sobre el patronato empiezan con los de Consuelo en 2012, pero es que después ya son del 18, del 19, el 21, cuando vamos publicando. Ahora sí, el 23, el 24 acaban de salir otros dos libros, uno de Monse Fajardo, otro de Consuelo, en el 23 ha salido el de María Palau y Marta García, pero qué tarde estamos empezando a trabajar sobre esto, qué oculto había estado. Hay diferentes elementos para que haya quedado tan oculto. Ahora bien, en cuanto a que no esté incluido en el artículo 3,
yo sé que hay gente, y que hay gente en partidos políticos de izquierdas, que realmente no lo conocían. Y lo sé porque honestamente se han echado las manos a la cabeza y me han dicho, esto yo no lo había oído nunca. Ahora, al mismo tiempo, el que no lo conociera nadie y el que nadie... No te exime de cumplir las leyes. Ya está, si lo dicen ellos, y el que es su ley. Cuando una asociación ha ido y ha presentado enmiendas, no se la haya escuchado, nada más que desde 2 grupos parlamentarios, me hace hacerme otras preguntas. ¿Qué grupo? Uno de ellos era Compromís, es que el otro no me acuerdo. Ay, pues mira, no me caen bien, qué guay. Los voté un año, ¿eh? Que te he de decirlo. Uno de ellos era Compromís, el otro no me acuerdo. Te quiero preguntar una cosa, ahora que ya has dicho el nombre del partido, me ha encantado, ¿qué le pedirías a un sindicato como CGT, ¿no? a nosotros? ¿Qué le pedirías bueno, para dar dignidad a estas víctimas, para seguir luchando? Lo que estoy pidiendo, o sea, lo que estamos pidiendo, porque bueno, voy a aprovechar para decir una cosa, porque una y otra vez habré utilizado una primera persona del plural y vuelvo a utilizarla. Afortunadamente, desde hace muy poquito tiempo acá, la gente que estábamos haciendo cositas un poco individual, ya estamos en colectivo. Muy bien. Y desde abril del 23, pues se ha puesto en marcha un grupo, todavía no somos asociación, pero nos hemos acuñado nombre, un grupo de apoyo a las represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer. Es un grupo que ha nacido sobre todo en Cataluña, que es muy potente sobre todo en Cataluña, pero estamos también de otros territorios, compañeras de otros territorios, y bueno, este grupo tiene intención de hacer todo lo posible de difusión, de llegar a mucha gente que efectivamente con buena voluntad está muy comprometida en feminismo y en memoria histórica, pero no sabía nada del patronato, darlo a conocer y también hacer incidencia política. Y de hecho ya pues hemos tenido 3 acciones de incidencia política. Es muy probable que la nueva ley, porque había un proceso de modificación de ley de memoria de Cataluña, sí salga incluyendo el patronato. Hay una proposición no de ley de Sumar que aceptaron incluir muchas de nuestras propuestas. Bueno, a ver si lo hacen. Está ahí. A ver si lo hacen. Está ahí, pero va con nuestras propuestas. Lo que ya todo el mundo que empuje, bienvenido sea. Y nos hemos dirigido a lo más alto, nos hemos dirigido a la Dirección General y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con copia al Defensor del Pueblo. Estamos esperando respuesta. ¿Qué pido a cualquier grupo, a cualquier sindicato, partido, asociación, colectivo comprometido? Difundir todo esto, informarse. Hay muchos vídeos, ya hay bastante bibliografía, hay muchísimos artículos, hay muchos, pero además compañeras que han seguido publicando, no estamos parando, organizar actividades para darlo a conocer, crear conciencia sobre ello y desde luego hacer toda la incidencia política posible cerca de partidos políticos, grupos parlamentarios, en ello estamos. Etcétera, etcétera. Estamos en esto, estamos contigo. Muchas gracias por contarme todo esto. Ha sido una clase magistral, absolutamente. Me han faltado 500.000 millones de preguntas para hacerte, pero bueno, lo dejamos aquí y te seguiremos la pista. Te deseo salud y libertad y fuerza para seguir difundiendo y llenándonos de conocimiento. Y nosotras nos vemos dentro de nada, la semana que viene, el domingo. Gracias. Muchas gracias. A ti.